clase sobre tratamiento general de las heridas. Yo quisiera que le prestaran bastante atención a este tema, porque es el tema que ustedes van a lidiar en las emergencias, en los hospitales, en su vacación, incluso cuando vayan por ahí al campo, se hagan una herida, van a ver cómo se trata una herida, cuáles son las complicaciones que se pueden presentar, porque es muy importante informarles a la familia o al paciente cuáles son las complicaciones que puede tener, cómo le va a quedar una herida, necesita antibióticos, necesita cobertura antitetánica, cuándo se debe suturar una herida, cuándo se lo tiene que dejar abierta, cuántas horas se tiene que esperar para cerrar una herida o dejarla abierta. Entonces, por eso que me gustaría que la aprendieran el tema, lo leyeran, lo estudiaran y recordaran cuando tengan que hacer una sutura o cuando vean una herida. ¿Qué es una herida? Nosotros hablamos de herida y decimos si es una herida. Entonces, ¿qué es una herida? Es una pérdida de la solución de continuidad, donde en una superficie como es la piel, o puede ser incluso internamente cuando hay una perforación de una víscera hueca en cavidad abdominal, no solamente por heridas penetrantes como es por arma blanca o arma de fuego, por un golpe contuso en abdomen, la pared abdominal, puede uno perforar intestino, puede perforar estómago, dependiendo en qué condición está ese intestino o ese estómago. Es más susceptible un órgano a lesionarse cuando está lleno. Entonces, eso es la definición. En el internado te van a preguntar qué es una herida. Entonces, la definición es la pérdida de solución de continuidad en la superficie de los tejidos o de un órgano externo o interno. Puede ser una víscera hueca, como es el intestino, o puede ser una víscera maciza, como es el hígado, el riñón, el vaso, el páncreas. ¿Cuál es el objetivo de tratar una herida? Es restaurar la continuidad que se perdió y devolver la función a ese tejido que está lesionado. Es reducir al mínimo las infecciones y para eso estamos aprendiendo ahora a manejar las heridas, a manejar los instrumentos, a hacer buena sutura, a utilizar el hilo adecuado, a calzarse adecuadamente los guantes para no contaminar. Entonces, eso hemos aprendido durante todo este año. Reparar con una deformidad cosmética mínima, o sea, se refiere a que si la herida está mal suturada, que por lo menos se disimule que no está mal hecha. Por eso que las suturas, chicos, no hay que hacerlo demasiado separada a los bordes, así sea unos puntos donati, lejos, lejos, cerca, cerca. Lejos son 3 milímetros. Entonces no busquemos 5 milímetros ni 1 centímetro, porque esa herida suturada con esa distancia va a ser mala. Distinguir las heridas que precisan cuidados especiales. ¿Cuáles? Las heridas contusas. ¿Qué es una herida contusa? La vamos a ver más adelante. Es aquella que tiene bordes deflecados, esfacelados. Esa es una herida que requiere un cuidado especial. Clasificación de los tipos de heridas. Estas son preguntas que le van a hacer ustedes en los hospitales cuando vayan. Según el agente, a su vez se dividen en heridas punzantes. ¿Cuáles son? Son estrechas de bordes netos, pero pueden ser profundas. Por ejemplo, las producidas por una aguja,
por estiletes, por arma de fuego, por arma blanca, o heridas por un objeto punzocortante, un palo, un cuerno de una vaca, por ejemplo. Las heridas incisas o cortaduras son incisiones netas producidas por objeto cortante. Una incisión para cirugía de vesícula, una incisión para hernia, para apéndices, son heridas incisas o cortaduras, son bordes netos, no están deflecados. Las heridas contusas, lo que le estábamos hablando, son heridas irregulares y con mortificación de los bordes, o sea, deflecados, necrosados por el golpe. Pueden ser estrelladas y los bordes siempre están dañados. Y esas heridas usted no las puede suturar así como están. Esas heridas las tiene que reavivar los bordes, sacar esos tejidos que están necrosados o esfacelados o golpeados, como quiera llamarle, y recién hacer la sutura. Si usted hace sobre esos bordes esfacelados, deflecados, una sutura se va a necrosar, con seguridad que va a ser un fracaso. Según su profundidad, la herida puede ser solo una escoriación, o sea, una raspadura, o pueden ser profundas. Incluso podemos llegar a ver heridas que penetran a las cavidades corporales, perforando o lesionando ciertas vísceras. Según la forma, las heridas presentan diferentes morfologías, lineales, estrelladas, deflecadas, contusas y todo. Un tipo especial de estas son las heridas en colgajo. ¿Qué es un colgajo? Es cuando la piel se lesiona y cuelga, pues se llama colgajo. El típico colgajo es lo que puede presentarse en cuero cabelludo, que el cuero cae y queda visible la calota craneana. Eso se llama escal. Escal, si ustedes recuerdan cuáles son las capas del cuero cabelludo, cada letra de esta palabra escal significa una capa del cuero cabelludo. Y la última P es el periósteo, por eso se llama escal. Todas las capas de la piel del cuero cabelludo. Estas heridas producen desprendimientos grandes, pero aparte de eso son muy sangrantes. No se olviden que el cuero cabelludo es muy irrigado y por eso sangra. Y en trauma, por ejemplo, en niños y en ancianos, estas heridas tipo escal pueden producir shock hipovolémico. En el curso. ¿Cuáles son las fases? Significa que ya van apareciendo, empiezan a aparecer células de granulación, por llama proliferativa. Y esta fase se produce entre el quinto y el 14º día después de haberse hecho la herida. Aquí aparecen los fibroblastos y sintetizan una nueva matriz del tejido conjuntivo. Este tejido conjuntivo va a suplir a la fibrina. ¿Qué es la fibrina? Es un tejido necrosado. Es un tejido que no da lugar a que la herida cicatrice bien, que granule bien. Entonces,
Este tejido nuevo reemplaza a ese cuadro infeccioso y la herida va rellenando desde el fondo hacia la profundidad. A los 5 días la resistencia de la herida es apenas el 5% de lo que tolera una piel. Por eso es que los puntos de una herida no se deben sacar antes de los 7 días. Por esto, porque no tienen resistencia a la fricción o al esfuerzo. Esa maduración de la herida que pueda soportar fricciones recién empieza a los 7 días. Por eso que toda la cirugía, los puntos se deben sacar entre 7 y 10 días, salvo que sea el paciente diabético, que el paciente hubiera tenido un shock hipovolémico que disminuyó el flujo sanguíneo en esos tejidos, salvo que la cirugía hubiera sido una cirugía contaminada. Esas son excepciones para el retiro de puntos. Hay puntos que se pueden quedar hasta los 14 días. La fase 3 es la fase de remodelación. Desde el día 14 hasta la curación o cicatrización completa de la herida. El nuevo tejido se convierte en la cicatriz, como ustedes están viendo en la imagen de su izquierda. La resistencia sigue aumentando hasta un año después de la herida, o sea que la herida está completamente madura, bien cicatrizada después de un año. Por eso que las cicatrizaciones deformes, queloides, son levantadas, aparecen entre 3 y 6 meses. Ahora vamos a hablar de lo que acabo de decir, de la cicatrización anormal de las heridas. Una cicatrización anormal, ¿qué significa? Necrosis, isquemia, que puede estar dada por problemas sistémicos o locales. Sistémicos, la hipovolemia, la hipoproteinemia, los pacientes diabéticos. Locales, heridas contusas, deflecadas con bordes irregulares, la falta de asepsia de esa herida antes de suturar, el uso inapropiado del hilo para esa herida, para esa zona. Entonces, esas son las cicatrizaciones, eso van a llevar a la cicatrización anormal de las heridas. Lo que le dije anteriormente, la hipovolemia. La hemorragia por hemostasia inadecuada, que hagan un cuadro. Y ese líquido es un caldo también de cultivo. Infección o retención de cuerpo extraño. Por eso que si usted cura una herida, limpie, lave muchas veces. Busque si no hay una astilla, un clavo, un vidrio, un pedazo de trapo en esa herida que va a seguir siendo el foco de infección. Problemas sistémicos. Pacientes desnutridos, con proteínas bajas, inmunosupresión, diabéticos, pacientes con VIH, o los pacientes en shock de cualquier tipo que sean, hipovolémico o séptico. Diabetes. La diabetes siempre produce hipoperfusión en algunos órganos más que en otros, como en la retina, por ejemplo, hay retinopatía diabética, las nefropatías diabéticas, las neuropatías diabéticas. Insuficiencia renal, por supuesto, fármacos citotóxicos, deficiencia de vitaminas, deficiencia de minerales y fármacos antiinflamatorios. Los antiinflamatorios en la primera fase de cicatrización generalmente no tienen buen resultado. Entonces esas son las causas para que se produzca una cicatrización anormal. Formación de cicatrices. Es necesario 6 a 12 meses, lo que les dije, para formar una cicatriz madura. Y pueden producirse las siguientes deformidades: contracturas
cuando una cicatriz atraviesa perpendicularmente un pliegue articular. Esos pacientes van a terminar con la pierna o la rodilla o el brazo encogido o el cuello en el paciente quemado, por ejemplo, que requieren mucha fisioterapia para elongar esa piel. Ahora no vamos a confundir cicatrices hipertróficas con queloides. ¿Qué es una cicatriz hipertrófica? Es una cicatriz gruesa y elevada que permanece dentro de los límites de la lesión. O sea, en la herida se corrige con intervención quirúrgica. O sea, hay que sacar esa cicatriz y volver a hacer una nueva sutura. Permanece dentro de los límites de la herida. Ahora, queloides son cicatrices elevadas como la anterior, pero que superan los límites de la lesión, la otra permanece en los límites. Parecen tener base genética. La intervención quirúrgica rara vez los resuelve. O sea, si usted tiene una piel queloidea, le sacan el queloide, puede volver a ser queloide más grande que la que tenía. Sobre todo hay ciertas zonas donde la cicatriz o los queloides no se lo debe tocar. Los lunares no se los debe sacar. El ejemplo típico, las vacunas que a uno le colocan en la región deltoidea. En muchas personas en queloides, ¿no ve? Y usted se lo saca y a los 6 meses está más grande que el anterior. Siempre. Otra parte donde no se deben sacar lunares en la región anterior del tórax. Usted le saca una cicatriz a ese paciente, dentro de 6 meses la va a tener como un medallón grande. Entonces, no, por eso dice, muy rara vez resuelve la cirugía. Pueden impedirse al mínimo aplicando vendaje o presión. Miren, cuando usted hace una cirugía, no le deje un apósito, porque el apósito no comprime. Póngale una gasa en forma de cigarro y la comprime esa herida. Y ese paciente tiene que tener ese tratamiento por lo menos 2 meses para minimizar el queloide, como pueden ver en la imagen de su derecha. Eso es minimizarlo. Pero nunca garanticen de que no va a tener queloide después. Pueden volver a tener, porque eso es también genético, eso es de la piel. Pueden impedirse al mínimo aplicando compresión, utilizando corticoides, sobre todo la triamcinolona, o los antagonistas del calcio. Cierre las heridas. Por primera intención, también le hemos hablado. ¿Qué es una primera intención? Son heridas que se las abre o se ha producido fuera, pero después de haber hecho, si llega una herida de fuera, lavado, puede suturar. Pero más propio es de una herida que usted realiza, que usted produce para hacer una cirugía de vesícula, una laparotomía, una hernia, y la cierra, la sutura. Esa es cicatrización por primera intención. Por segunda intención, ¿cuáles? Las heridas que se infectaron, usted las abre completamente y empieza a curarlo todos los días. ¿Para qué? Para como dice la canción, que no quede huella de una infección. Y la herida va a ir cicatrizando desde el fondo a la superficie hasta que cicatriza por completo. Pero el problema es el tiempo. Va a tardar mucho tiempo en llenar desde abajo hasta arriba. Entonces uno va a la cicatrización por tercera intención, que es esa herida que se infectó, que te la curó, que va cicatrizando del fondo a la superficie. ¿Qué es lo que va a hacer? Quítele todo el borde de esa herida y va a quedar como si fuera un tejido nuevo. Entonces vuelva a suturar recién cuando no existe ningún tipo de infección.
A eso se llama cicatrización por tercera intención. Y ahora hay una cuarta intención, que son los injertos. Los injertos. Es un tipo de cicatrización llamado cuarta intención. Evaluación del paciente y valoración. Usted viendo, haciendo una buena anamnesis, una buena historia clínica, se puede dar cuenta de qué pacientes van a tener queloides o van a tener complicaciones en sus heridas. Miren, además de la historia clínica y el examen físico, se tiene que valorar los siguientes signos vitales y tener en cuenta los siguientes aspectos para su historia clínica. Causas de las lesiones. ¿Cómo fue? ¿Quién le hizo? ¿Con qué instrumento le hizo? ¿O con qué elementos le produjo esa herida? Control de la hemorragia. No tiene que haber un sangrado porque va a ser un hematoma y hemos dicho que los hematomas son caldo de cultivo. Descripción del grado de impotencia funcional. ¿Para qué? ¿Qué impotencia? Que el paciente pueda mover el brazo, la pierna o que le duela. Eso significa que esa herida es profunda y que ha lesionado ciertas estructuras importantes como pueden ser tendones, ligamentos o músculos que le producen impotencia funcional, que no pueda mover los pies o las manos. Esta impotencia funcional va acompañada siempre de dolor y el paciente busca alguna posición para sentir menos dolor, las famosas posiciones antiálgicas. Momento, por eso que si el paciente busca una posición antiálgica, usted ve que si se pone de esa forma disminuye su dolor y si se pone de otra aumenta, es importante para valorar qué tipo de lesiones tiene el paciente. Momento de la lesión. ¿Cuánto tiempo pasó? Más de 6 horas ya es una herida infectada y no se debe cerrar herméticamente. Hay que hacer puntos de aproximación. O sea, hace 3 o 4 puntos para poder curar esa herida porque seguro que se va a infectar. Entonces, es mejor poner puntos de aproximación y seguir curando hasta que no haya nada de infección o pase el periodo de riesgo de la infección, que son 4 a 5 días. Ahora, otra cosa que es importante, valorar el tiempo que se produjo la lesión y a cuántas horas pasaron hasta que llegó el paciente al hospital. Pasadas las 6 horas ya hay riesgo de infección, pero pasadas las 12 horas ya hay un paciente infectado que requiere tratamiento antibiótico. El paciente debe ser evaluado ante cualquier cambio sintomático y eso lo hacen ustedes, chicos, en el hospital. Cuando usted hace una operación, le encarga al interno que le haga la curación, haga su evolución y ahí lo que va, dice, ver los cambios. Van a ver la herida si está roja, si está aumentado de volumen, si está grande, está hinchado, si está caliente la piel, si está húmeda, si está seca, si hay hiperestesia, o sea que si hay dolor apenas le tocan la piel. Todas esas cosas se tienen que valorar al evaluar una herida para decir, sabe que este paciente con una infección ha hecho un absceso en la pared abdominal después de la cirugía. Por eso el médico debe conocer el estado de inmunización si ese paciente tiene la cobertura de vacunas, sobre todo la antitetánica. Tenemos que explorar la zona lesionada. ¿Cómo? Viendo la movilidad. Comprobar que ninguna estructura subyacente esté afectada. Sensibilidad se realiza con instrumentos ROMO, buscando áreas de hipoestesia o de parestesia o hiperestesia cutánea. Vascularización, valorar los pulsos, color de la piel, la temperatura, porque pueden estar ante un paciente que tenga una lesión vascular y usted ni siquiera vio el llenado capilar, ni qué color tenían los deditos, o si tenía o no pulso pedio, popliteo, tibial posterior. Entonces es importante hacer la evaluación completa del paciente. Cuerpos extraños, lo que les dije anteriormente, revisar que en la herida no haya restos de vidrio, de madera, de tierra o clavos.
Antes de la herida, antes de cerrar la herida, tenemos que tener en cuenta esto. Señor, ¿tiene alergia a algo? Sí, la vez pasada me hizo una herida y me pusieron silocaína y me dio alergia. Sí que soy alérgico a estos antibióticos o a estos calmantes. Entonces es importante conocer. ¿Qué enfermedades previas tuvo? Ocupación, para saber qué tipo de higiene tiene. Porque no es lo mismo una persona que trabaja en una oficina que aquella que trabaja en el campo cuidando vacas, por ejemplo. Entonces el riesgo de infección es mayor en el que trabaja en el campo. Embarazo y la edad. Para saber si es embarazo, qué tipo de antibióticos le van a dar que no atraviese la barrera placentaria y no sea teratogénico, no sea dañino para el bebé. Ver si es un niño, si es un adulto, para ver qué tipo de antibiótico le vamos a dar. En cuanto al tratamiento de las heridas, lo primero que buscamos siempre es usted, primero usted. ¿Y qué significa primero usted? Use barbijo, use guante correctamente. Usted se cuida primero para cuidar a su paciente. Entonces, la antisepsia, la limpieza de las heridas. Ya ustedes saben cómo hacen. Si es herida contaminada, siempre de fuera hacia adentro, como la ostomía, el periné. Si es una herida limpia o si es una herida que van a hacer con una cirugía, del centro a la periferia o en forma de la manecilla de reloj. Ver qué parte del cuerpo es, si tiene buena irrigación o no. Por eso que es importante hacer una limpieza profunda de la herida. Es una limpieza hasta donde aparezca un sangrado. No tengan miedo que usted le provoque un sangrado al limpiarlo. Significa que esa parte de la piel de esa herida tiene buena irrigación y el pronóstico es bueno. La desinfección, eliminación de cuerpos extraños, detritos y partículas son los pasos iniciales. ¿Y qué usamos? Yodopovidona jabonosa. Eliminación del pelo. Es innecesaria en zonas que no tienen mucho vello. Por ejemplo, para hacer una cirugía de apéndice en una mujer no necesita hacer tricotomía, salvo que la paciente sea muy hirsuta, o sea muy velluda. Además, ahora ya no se hace la tricotomía completa, ¿verdad? Eso hemos visto cuando hemos hablado del quirófano y todo eso. Entonces se utiliza solamente el cortado de los vellos, no se hace el rasurado. Hay que tener mucho cuidado cuando se trata de heridas en la ceja. Nunca se debe hacer tricotomía en la ceja, porque casi siempre no vuelven a nacer. Entonces haga buena asepsia y hagan nomás sus puntitos simples en medio de la cejita para no cortársela. Ustedes van a fijarse, hay muchos pacientes que tienen una cicatriz en la ceja y en esa parte no les creció ceja. Malos puntos y pacientes que le hicieron tricotomía. Miren esto, la irrigación elimina contaminantes. Entonces, ese paciente que sangró o que llega sangrando con seguridad que está limpiando esa herida. Entonces usted ayúdele a hacer una buena limpieza profunda previa anestesia de la herida para que no le duela. Esta limpieza va a mejorar la cicatrización y va a disminuir los riesgos de contaminación. Lavado antiséptico de la herida. Miren esa herida que tiene ahí. Es una herida sucia. ¿Y qué están haciendo? Recortando los bordes.
para hacer una sutura en una zona sangrante. Esos bordes queloideos, mire que usted tiene ahí en la herida esa, no tiene irrigación, entonces no va a cicatrizar, los puntos no van a servir de nada, nunca se va a cerrar esa herida. Por eso que están haciendo, sacando ese rodete fibroso que tiene. El mejor tratamiento para la infección es la dilución. Entonces hagamos lavado de suero fisiológico con povidona ayudada jabonosa en principio, y después ya pueden ponerle la tópica. Debridamiento de las heridas, útil para generar bordes rectos y limpios en las heridas, además que se retira el tejido desvitalizado, como están viendo en la imagen. Entonces es importante el debridamiento. Socavamiento, que se llama socavamiento. Lo que han hecho hoy, lo que ya han hecho práctica de biopsia de hígado, que le han dejado después de sacar la muestra una herida socavada, quiere decir más profunda. ¿Y qué han hecho con eso? Han hecho unas aretas después. ¿Qué son las heridas socavadas? O en profundidad o tangencial. Son heridas cuando la cicatrización no es posible y los puntos que quiere hacer no llegan a confrontar el otro borde, entonces usted socava. ¿Qué significa socavar? Desprender esa piel y parte del tejido celular subcutáneo común, dejándolo como un bolsillo. Entonces, con eso la piel se va a deslizar y va a afrontar los bordes. Los bordes. Nunca socavar heridas contaminadas. No hagamos eso, no hagamos ese bolsillo en heridas contaminadas, porque vamos a llevar infección de la superficie hasta allá, hasta donde usted haga el bolsillo. Entonces no se debe socavar heridas contaminadas. Antibiótico profilaxis. La mayoría de las heridas no complicadas se curan sin necesidad de antibióticos, siempre y cuando hubiera hecho una buena limpieza. Los antibióticos actúan cuando las heridas, primero, están muy contaminadas o asociadas a lesiones grandes o asociadas a lesiones ya infectadas. Ahí actúan y ahí es necesario. Eso ya no es una profilaxis, eso es un tratamiento porque va a recibir más de 5 días. ¿En quiénes más? En pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, renales, neumópatas, cardiópatas. Enfermedades valvulares, cardiópatas. Mordeduras en cara o manos por perros, gatos. Esos pacientes, como no se hace en cara una sutura primaria en pacientes con mordedura de can, de gato, de lo que sea, de cualquier animal, no se deben suturar. Póngale unos 2 o 3 puntitos de aproximación y espere que pase el periodo de infección para tener seguridad que la sutura va a ser buena. En punciones profundas que atraviesen peritoneo o que por lo menos atraviesen músculo. Y en aquellos pacientes que van a recibir prótesis valvulares de corazón o prótesis de rodilla o prótesis de cadera. Son cuerpos extraños que necesitan ser cubiertos. Profilaxis antitetánica. Heridas proclives al tétano. Heridas viejas de más de 6 horas. Heridas profundas de más de 1 centímetro que sean contaminadas más. Heridas de bala. Heridas por aplastamiento, estrellado o por abulsión con tejido desvitalizado. Heridas contusas. Aquellas heridas con bordes desflecados necesitan antibióticos. Inmunización. ¿Cuál es la inmunización adecuada? Requiere 3 dosis de tozoide. Y estas vacunas se realizan cada 10 años. Niños menores de 7 años, 4 dosis. La quinta dosis debe darse a los niños a los 7 años
y la otra a los 14. Ese periodo de inmunización ustedes lo están viendo en salud pública, seguro. Las heridas deben anestesiarse con técnicas locales o regionales antes de la limpieza y procurar, si son heridas muy grandes, deflecadas, contaminadas, nunca hagan la anestesia dentro de la herida, porque vamos a provocar una solución de continuidad por la herida que van a aprovechar los gérmenes y por ese huequito que dejó la aguja, se van a meter y van a producir un cuadro infeccioso. Entonces la sutura en ese tipo, la anestesia hay que hacerlo por fuera de esa herida, porque además vamos a reavivar los bordes y no vamos a operar bordes. Entonces mejor usemos antibióticos, hagamos la anestesia por fuera de la herida, silocaína al 2%, reavivemos bordes si son bordes desfacelados y hagamos recién la sutura. Ahora es importante, nunca coloquemos anestesia, y peor si son con adrenalina o son vasoconstrictores. Hemos visto también anteriormente en pulpejo de los dedos, lóbulo de la nariz, el pabellón auricular, en los colgajos, en el glande, que estas zonas van a ser necrosadas por estos vasoconstrictores. Sutura, tener en cuenta, repitiendo, la viabilidad de los bordes, evitar que las heridas sean tensas para que no se abran las heridas después de quitar los puntos. Elija el material de sutura. Cuero cabelludo, bicril o seda o nylon, 2.0. Para la cara más delgado, 5.0. Y para todo el cuerpo, el mejor número de hilo es el 3.0. 3.0. Vendaje oclusivo. Todas las heridas, chicos, tienen que estar cubiertas. Una gasa. Hay zonas que es difícil poner una gasa. ¿Cuáles? Los pliegues, axila, poplitea. Y sobre todo, cuero cabelludo. Para eso hemos aprendido a hacer capitón central para cubrir esa herida de cuero cabelludo. Adhesivos tópicos para la piel, ¿qué es? Una teleadhesiva, un microporing. ¿Cuándo hacemos eso? La gotita se puede utilizar, siempre y cuando la herida sea pequeña. Una gotita, de la gotita hacemos una compresión durante 5 minutos y eso va a endurarse y va a quedar la herida sellada. No se debe utilizar en superficie muy grande porque es tóxica, pero para una herida en cara, porque al niño le va a doler más la anestesia que los puntos. Entonces, evitemos eso y hagamos esta utilización de estos elementos. Contraindicaciones: no usar en heridas con evidente infección, no les sirve de nada. Gangrenas o heridas por decúbito, en las úlceras de sacrococcygia preferentemente. En pelos, con pelo natural o expuesta a fluidos corporales, o sea, en la región perineal, no se debe hacer. No usar en áreas de elevada tensión en abdomen, por ejemplo. Por más que la herida tenga 2 o 3 centímetros, es una zona de mucha tensión. Todo el refuerzo cae en el abdomen, entonces en eso no se debe colocar. Para eso son los puntos. Y este tipo de herida, o este tipo de sutura, digamos. Primero, para hacer esto, es poniendo esos pequeños esparadrapos pequeñitos, aproxima los bordes con los dedos y le pone esos puentecitos de esparadrapo. ¿En quiénes se debe hacer? En niños o en personas jóvenes como ustedes. Por más
pequeños que sean los puntos simples que usted le haga, siempre le va a quedar una marca. Entonces puede utilizar puntos intradérmicos o se puede poner este tipo de esparadrapo. Para eso hay que asegurar primero que haya una buena hemostasia, que no sangre. Si sangra no va a servir porque eso va a humedecer y se va a desprender. Aproxime bien los bordes y aplique este adhesivo. Pueden hacerlo en los niños, en ustedes, pero en heridas pequeñas. Entonces, como ustedes verán, el cuidado de las heridas, el tratamiento de las heridas es importantísimo. No importa qué especialidad tengan que hacer, no importa. Pero si ustedes lo hacen bien, muchas se lo van a agradecer todos. Entonces, este temita es importantísimo, muy importante. Ahora, si bien, tengo un ratito a tomar agüita. Cirugía de tórax, toracotomía. Cuando volvamos el próximo sábado a clase presencial, las dudas que tengan del tema anterior de las heridas, por favor pregúntenlo. Porque ustedes se han debido dar cuenta que es importantísimo manejar una herida, curar una herida, utilizar el material adecuado, manejar correctamente el instrumental, afrontar los bordes, poner las gasas, en qué momento hay que hacer compresión. Entonces, niños queridos, este tema es para toda su vida. No importa que sean, aunque seas algoritmo, pero es importante manejar las heridas. Bueno, cirugía de tórax o toracotomías. Aquí vamos a hablar de unos tópicos que son importantes. Toracotomía mediana, toracotomía anterolateral, posterolateral. Pero para entender qué es una toracotomía, no me voy a cansar de repetirle. Y estoy seguro que cuando lleguen a quinto, lo que puedan escribir conmigo, se van a olvidar. Porque tienen una memoria tan frágil de ustedes, que creo que su disco duro ya está muy lleno, pero no sé de qué, pero está lleno.
ectomía, ostomía y tomía. Ectomía, exéresis. Sacar, retirar, apendicectomía, colecistectomía, cistotomía, colectomía, nefrectomía, esplenectomía. Ectomía. Ostomía, colostomía, ileostomía, gastrostomía. Es abocar una víscera al exterior. En una colostomía es poner una parte del colon hacia el exterior, en la pared abdominal, para que el paciente defeque por ahí y después ya en un segundo tiempo se vuelve a unir. Eso es ostomía. Y tomía es abrir, cortar. Colédocotomía, abrir el colédoco. Toracotomías, abrir el tórax. Entonces, con eso vamos a hablar de la toracotomía. Es una herida amplia de la cavidad torácica con el fin de examinar las estructuras expuestas. O sea, usted abrió y va a ver todas las estructuras que se ven dentro del tórax. Tomar muestra para diagnóstico y corregir lesiones existentes. Por ejemplo, herida por proyectil de arma de fuego que hubiera lesionado un bronquio, hay que repararlo. Heridas contusas con fractura de costilla que perforan pleura, hay que repararlo. Entonces, para eso se hace una toracotomía o para extraer elementos ya conocidos por los que se realiza o se indica una toracotomía, tumores, quistes, quistes broncogénicos, tumores, lesiones del árbol traqueobronquial, tráquea, esófago también. Entonces, esa es una toracotomía, aperturar la cavidad torácica y ver todo lo que tiene dentro. Por eso decimos, permite explorar y tratar lesiones encontradas en pared torácica, pleura, pulmón, tráquea, bronquio, pericardio, corazón o grandes vasos, esófago, mediastino, diafragma y abdomen. De todo esto, todas son peligrosas, pero a la que hay que tenerle mucho más respeto porque la clínica aparece apenas se produjo la lesión y que tiene una mortalidad demasiado alta, es el mediastino. No se olviden ustedes que el mediastino es un espacio pequeño, es pequeñito. Incluso por ahí está el conducto torácico que puede ser lesionado. Una mediastinitis se produce por perforación del árbol traqueobronquial o por perforación de esófago. Entonces, si usted no diagnostica la mediastinitis pronto y hace el tratamiento adecuado, el paciente en 48 o 72 horas se muere. De eso vamos a hablar cuando estemos en quinto, Dios mediante, si seguimos vivos. En la vida intrauterina. Pero algunos permanecen y los que permanecen son los que hacen tumores malignos del mediastino o del timo, mejor dicho, de los famosos timomas. El requisito para una toracotomía, primero, saber qué va a hacer, por qué lo va a hacer, con qué lo va a hacer. Quirófano con aire acondicionado protegido de contaminaciones bacterianas.
Por eso, chicos, cuando entran al quirófano, uno les exige que lleven su pijama aparte. Porque al salir, no se van a salir a la calle con el mismo pijama que entraron a una cirugía contaminada. Porque van a contaminar todo el hospital. Postura correcta del cirujano y del paciente. Si va a hacer una toracotomía posterolateral, ese paciente no puede estar en decúbito dorsal ni ventral, tiene que estar en decúbito lateral. ¿Y cómo hacemos la posición de algunas mesas de quirófano que tienen manivela o son movidas por botones eléctricos? Entonces, postura correcta. Anestesia y ventilación pulmonar adecuada. Aquí es importante porque usted puede hacer una intubación selectiva para que el otro pulmón no esté moviéndose con la respiración o con la ventilación que se le dé y pueda el cirujano realizar un buen tratamiento. Y para eso hay especialistas, los cirujanos de tórax. ¿Quién más que ellos? Son el equipo adiestrado. Diéresis. ¿Qué es diéresis? Separar, dividir. Campo operatorio suficiente. Aquí vale el aforismo, aunque en tono de burla dicen, grandes incisiones, grandes cirujanos, pero hagamos una incisión suficiente como para tener dominio visual e instrumental de la estructura que vamos a explorar. Importantísimo que la incisión sea grande, no hagamos mini, porque no vamos a poder ver nada. Hemostasia. Esto es importante. Por dos motivos principalmente, existen muchos, pero principalmente dos. Primero, si usted no hace buena hemostasia, el paciente va a tener un shock hipovolémico y después se muere. Y ese hipovolemia va a llevar a fallas de varios órganos, del cerebro porque no le va a llegar sangre oxigenada, a los riñones porque no va a haber una perfusión y el paciente se va a morir. Va a ser una insuficiencia renal, va a ser un ACV isquémico cerebral y se muere. Entonces la hemostasia es importante. Entonces, campo operatorio seco, limpio, que garantiza las mejores condiciones visuales para el trabajo del cirujano. Lo que usted no ve no puede pinzar, lo que usted no ve no puede cortar. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen campo operatorio. Reponer las pérdidas de la hemorragia intraoperatoria. Por eso cuantificamos, pesamos. Primero medimos cuánto aspiramos en el frasco de aspiración. Y dos, cuánto pesó la compresa antes de ser introducida a la cavidad abdominal o a la cavidad torácica. Y cuánto pesa después que terminó la cirugía. ¿Para qué? Para con el destaré medir cuánto de líquido absorbió. Y es fácil. Gramos en centímetros hemos aprendido a convertir desde que éramos estudiantes de colegio. Drenaje, procedimiento irreversible con suave aspiración para evitar la formación de colecciones. Síntesis, cierre meticuloso, plano por plano, puntos separados. Podemos utilizar CADUT cromado número 2, o sea, hilo grueso. Ese hilo se va a resolver en 30 días y ya puede estar cicatrizado, pero lo ideal es utilizar un hilo absorbible que dure más tiempo en su absorción. Por ejemplo, el Vicryl, el Dexon, que va a durar su reabsorción entre 90 y 120 días. O puede utilizar polipropileno monofilamento, que es un hilo no absorbible. Incluso podemos utilizar alambre para cerrar lo que hemos cortado del hueso externo, por ejemplo. ¿Qué es lo que buscamos? Un resultado funcional y estético satisfactorio. Aunque para salvarle la vida al paciente no necesitamos fijarnos en la estética, sino
en el procedimiento bien realizado. Clasificación de la toracotomía. La toracotomía puede ser simple o combinada. La toracotomía simple, pregunta, toracotomía unilateral, anterior, anterolateral, axial, posterolateral o posteroanterior. Toracotomía unilateral. La toracotomía anterior, incisión entre la región paraesternal y la línea axilar media en sentido del plano costal, o sea, van a seguir la dirección y como está, fíjense, esa incisión que se ve en ese gráfico es losángica, ¿no? Igual que la dirección de la costilla. Paciente en decúbito dorsal, el acceso se puede ampliar medialmente por esternotomía, o sea, puede hacer toracotomía anterior bilateral. Toracotomía anterolateral, incisión trazada en la región paraesternal y línea axilar posterior en sentido del plano, o sea, en la orientación de la costilla. Ahora fíjense, paciente en oblicuo posterior. No podemos hacer este tipo anterolateral en posición de cúbito dorsal. Toracotomía axilar. Incisión longitudinal o transversal en medio de la axila. Paciente en decúbito oblicuo posterior o en decúbito lateral. ¿En qué caso se hace esto? En los pacientes que tienen absceso pulmonar, los pacientes que tienen un empiema pleural. Esta se llama cirugía de Leo Eleazer. No está en su tema, en quinto lo van a aprender bien. Toracotomía posterolateral. A ver, operen un paciente en decúbito dorsal. Esta incisión, imposible. Desde la región paravertebral hasta la línea axilar media o anterior en forma circunescapular, o sea, bajando por la escápula. Paciente en decúbito lateral. Y de ahí va a poner un separador autoestático de tórax. ¿Recuerdan? ¿Qué se llama? Un autoestático para tórax. Alguien que no esté durmiendo me puede contestar. El separador de fino quieto. Ya, están durmiendo. Toracotomía posterolateral anterior. Incisión sobre la cara posterior, lateral y anterior del emitor en forma circunescapular. Paciente en decúbito también lateral. Toracotomía mediana puede ser incisión vertical o incisión arciforme. La toracotomía mediana, el acceso atraviesa longitudinalmente el esternón parcial o totalmente con el paciente en decúbito dorsal. O sea, son toracotomías medianas, mediana al medio. Toracotomía mediana, incisión vertical tipo total. Donde ustedes vean, por ejemplo, esos puntillados, esa es la incisión a lo largo del eje mayor del esternón, desde la horquilla al apéndice cifoideo. O sea, hemos cortado longitudinalmente el esternón, sobre todo para ver patologías del mediastino, para ver tráquea, para ver esófago. Incisión vertical tipo parcial superior, o sea, la mitad del esternón para arriba, de la horquilla esternal hasta la parte media. Estas incisiones generalmente tienen una imagen de una T invertida. Por eso dice incisión vertical tipo parcial superior. Incisión vertical tipo parcial inferior, de la mitad del esternón. Toracotomía mediana, incisión arciforme. Fíjense la imagen, voy a llamar arciforme. Practicada en sentido vertical, pero con curvatura excéntrica hacia uno o hacia el otro lado, dependiendo qué emitora va a explorar. Está destinado a evitar la incidencia entre los planos de sección cutánea y óseo. O sea, le estamos huyendo
a ciertas estructuras óseas importantes y no hacia el esternón, que con 2 puntos de alambre ya está solucionado el problema. Toracotomía bilateral. Ahí están los bordes. Incisión horizontal ligeramente ondulante con los pliegues mamarios, representando la unión medial de 2 toracotomías anteriores. O sea, lo unimos. Permite exponer las 2 cavidades pleurales y el mediastino, estando el paciente en decúbito dorsal. La toracotomía bilateral permite exponer las 2 cavidades pleurales y el mediastino, con paciente en decúbito dorsal. Pregunta. Toracotomía combinada, tóraco abdominal y tóraco cervical. Significa que el tórax y abdomen hemos abierto. Y cuando hablamos de toracotomía, una incisión tóraco-abdominal significa que también vamos a abrir diafragma y esa incisión se llama tóraco-freno-laparotomía. ¿Por qué freno? Porque estamos abriendo diafragma. Incisión tóraco-abdominal. Variedad unilateral. Por eso decimos tórax y abdomen. Expone al mismo tiempo una de las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal con el paciente en decúbito dorsal. Incisión tóraco-abdominal. Variedad mediana, o sea, significa recto, pero hemos abierto tórax a través de una esternotomía y una laparotomía, o sea, mediana. Y esa curvita que tiene escapándole al ombligo. Esta variedad mediana expone al mismo tiempo una de las cavidades pleurales y la cavidad peritoneal, estando el paciente en decúbito dorsal. ¿En qué pacientes hacen? Los pacientes politraumatizados con trauma tóraco-abdominal. Entonces abrimos tórax y abdomen al mismo tiempo. Incisión tóraco-cervical. Unidad unilateral, o sea, un solo lado del tórax. Se expone al mismo tiempo una de las cavidades pleurales y el mediastino superior y el cuello. Variedad mediana. Expone al mismo tiempo el mediastino anterior y las estructuras cervicales. Mediana. Toracotomía, variedad mediana. Toracotomías más usadas, pregunta. Esternotomías medias. Las indicaciones para exponer la aorta ascendente y grandes vasos. En el caso de neoplasia del mediastino, como dijimos, en los timomas, cirugías cardíacas, traumatismos cardíacos, pericardiotomía, procedimientos bilaterales sobre un pulmón. Y las ventajas de esta esternotomía media, que es rápida. Usted con una sierra Jigle, hemos visto también en instrumental la sierra Jigle para cortar hueso. Usted con una sierra abre el esternón y como el esternón, los huesos sangran poco, lo poco que sangre lo va a parar con una cera, que es la cera hemostática. Mejor exposición del corazón, de la aorta y sus ramas. Menor dolor postoperatorio permite el acceso a ambas cavidades pleurales. ¿Cuáles son las limitaciones? Exposición insuficiente del callado aórtico, sobre todo el callado aórtico descendente o de la arteria subclavia. No llegamos. Inadecuada para procedimientos quirúrgicos pulmonares, entonces mejor hacer una toracotomía. No se puede llegar a la tráquea inferior, no se puede llegar al esófago torácico. Se necesita una sierra para cortar el esternón, es la sierra Jigle. Procedimientos. Paciente en decúbito dorsal, incisión cutánea medial
y vertical de 2 centímetros debajo del hueso supraesternal. ¿Hasta dónde llega? Hasta el apéndice cifoide. Seccionar todos los planos preesternales con hemostasia rigurosa. Por eso es que es importante que aprendamos a hacer divulsión. Una pincita usted divulsiona y va a ver que no hay alguna estructura importante y entonces corta. O con tijera, o con bisturí, o con un electrobisturí. Y eso va a ir realizando una buena hemostasia. Sección del esternón que se obtiene por varios medios. El preferido con sierra eléctrica o con jigle. Los bordes son separados con separador autoestático definido quieto, ¿no? Le dije. El espacio tímico, o sea, la cavidad donde está el timo, se descubre seccionando la hoja anterior, dividiendo por el medio de la glándula o el vestigio que hubiera quedado. El pericardio se abre verticalmente en la línea media del diafragma hasta la reflexión del diafragma superior sobre la aorta. Cuando se termina el tiempo endotorácico, el pericardio y que ha sido parcialmente cerrado o deja totalmente abierto. ¿Por qué es importante hacer esto? Cuando se ha terminado ya el procedimiento, el pericardio usted lo puede dejar abierto o lo puede cerrar parcialmente. ¿Para qué? Para dar lugar a que la hemorragia que se produzca después de haber abierto el pericardio no se vaya a quedar en la cavidad pericárdica. Porque si se queda ahí, ¿qué va a producir? Un taponamiento cardíaco. Y en ese paciente con taponamiento cardíaco, usted se da cuenta clínicamente con la famosa triada de Beck. Hipotensión arterial, ruidos cardíacos hipofonéticos e ingurgitación yugular. Si usted tiene esos 3 parámetros, significa que ese paciente está haciendo un taponamiento cardíaco. Entonces hay que soltar todos los el pericardio para que la cavidad pericárdica se vacíe. Por eso se dice, lo deja parcialmente cerrado o lo deja totalmente abierto. No hay ningún peligro que se quede abierto. El mediastino anterior es drenado por 1 o 2 tubos de drenaje plástico y se lo saca por contrabertura. Puede ser a nivel de la base de semitórax o a nivel epigastrio. La síntesis del esternón se hace con puntos separados, hilo de acero número 22. Luego se sutura en plano fibroperióstico preesternal. Y eso lo puede hacer con hilo no absorbibles, como la piel también. Toracotomía posterolateral. Indicaciones: incisión para cirugía pulmonar o de esófago, lesiones de aorta torácica, descendente y del esófago, hernias diafragmáticas crónicas, no las hernias diafragmáticas traumáticas que son agudas, eso se hace por la parotomía abdominal. Hernia diafragmática crónica, decorticación y drenaje del empiema. Aquellos pacientes que tienen infecciones pulmonares hacen lo que se llama empiema, o sea, colección de pus en la cavidad pleural. Y esos pacientes van a llegar en un momento que las hojas de la pleura se fusionen, la parietal y la visceral, y a eso se llama paquipleura, o sea, un engrosamiento de la pleura. Porque se llama paquipleura, porque al fusionarse las 2 hojas forman una piel gruesa como la del elefante, por eso hablamos de paquidermo, paquipleura. Y esa paquipleura es como un cartón. ¿Y qué va a producir en el pulmón? Una restricción ventilatoria. No va a poder respirar bien el paciente. El paciente con fístula traqueosofágica, lesiones de bronquio de tráquea intratorácica, lesiones de la arteria subclavia izquierda intratorácica. Las limitaciones: no sirve para hacer cirugía de tumores de mediastino.
En caso de traumatismo debe evitarse, al menos por la lesión está limitada a un solo emitor. A ver, en caso de trauma, usted tiene que decidir dependiendo de qué tiene tu paciente. Si tiene un hemotórax, si es un bronquio el dañado, si es la arteria pulmonar, entonces usted tiene que definir. Después, en caso de trauma, es importante primero hacer diagnóstico. Y fíjense, a ver chicos, eso lo vamos a ver con profundidad en quinto. Todas las patologías identificadas, toda la patología traumática identificada en la investigación primaria no necesitan exámenes complementarios. Neumotórax hipertensivo clínicamente, por eso ya estudien bien semiología. En neumotórax, ¿qué va a encontrar? Abolición del murmullo vesicular y va a encontrar hipersonoridad. Ahora, ¿qué va a encontrar? Matidez y abolición del murmullo vesicular. En un taponamiento cardíaco, ¿qué va a encontrar? La triada de Beck que acabo de mencionar. En un tórax volante significa que existen dos o más fracturas en una sola costilla, en dos o más costillas. Y el paciente va a tener lo que se llama respiración paradojal. ¿Qué más? En los traumas penetrantes o heridas soplantes de tórax. ¿Qué va a notar? No sé, creo que les mandé el domingo un video de un tórax penetrante. Usted le echa un poquito de agua y le dice al paciente que tosa y empieza esa herida a burbujear. Significa que es un tórax penetrante. Entonces, ninguna de estas patologías que hemos nombrado necesita hacer una radiografía. El diagnóstico es clínico. En esto, toracotomía posterolateral, por ejemplo, en un paciente con trauma de tórax, mejor no hacerlo. Y directamente hacer una toracotomía anterolateral, porque eso es lo que necesitamos, ver la parte anterior y no la posterior. Procedimiento de cúbito lateral completo, como ven en la imagen. El operador se coloca siempre al lado derecho, siempre, porque estamos en un espacio supramesocólico. La incisión siempre va a seguir la curvatura de las costillas. La incisión de la piel con bisturí frío, porque si utilizamos electrobisturí estamos quemando la piel y esa piel va a ser queloide después o no va a cicatrizar porque está quemada. La diéresis y la hemostasia son realizadas con bisturí eléctrico, por eso han aprendido ustedes a utilizar ahora el electrobisturí en la biopsia de hígado. La sección quirúrgica se realiza plano por plano siempre, dividiendo la masa muscular, no dice cortando. Si usted dice dividiendo, significa por divulsión. Para una toracotomía en el cuarto espacio es importante que usted la vea. Entre el tercero y el quinto espacio se puede hacer, pero preferentemente cuarto espacio para toracotomía. En cambio, para colocación de tubo de tórax en un paciente con trauma es el quinto espacio. Una toracotomía en el sexto séptimo espacio intercostal puede llevarse a cabo sin cortar el trapecio, si queremos evitar eso. La incisión sigue hacia abajo a lo largo del borde posterior del músculo serrato anterior, lo más bajo posible. Entonces, dijo Guy de Chauliac, cirujano que no conoce anatomía, está ciego. La entrada a la cavidad pleural se realiza a nivel de la quinta costilla. Si se planea una neumenectomía, lobectomía superior o lobectomía parcial, la toracotomía posterolateral o si posterolateral es la ideal. La sexta costilla intercostal es adecuado para practicar una lobectomía. Ahora, cuando ustedes quieren hacer un drenaje torácico con tubo, busquen el borde superior
siempre el borde superior de las costillas. Nunca el borde inferior, porque por ahí pasa el paquete nervioso. Producen dolor y sobre todo hay hemorragias importantes. Todas estas incisiones, hagámoslo con el electrobisturí, porque los intercostales pueden sangrar. Cuando se entra a la cavidad pleural y está libre, continuamos con las incisiones restantes del espacio intercostal. Entonces, como cualquier herida, empezamos por una pequeña y si vemos la necesidad, vamos ampliando. El separador de fino quieto es importantísimo para poder tener un buen campo operatorio. El separador de fino quieto hay que ponerlo no tan separadas sus ramas porque pueden producir fracturas de costilla. Entonces, lo suficientemente abierto como para que nos dé un espacio para hacer la exéresis o la biopsia o la exploración de la cavidad. La resección de costillas en pacientes mayores de 50 años es conveniente retirar preferente el quinto arco costal, porque en esa parte, a ese nivel, no tenemos estructuras importantes. El diafragma, chicos, se inserta en el cuarto o quinto arco costal. Entonces usted puede resecarlo sin lesionar el diafragma. El drenaje. Se introduce un drenaje de tórax en el espacio pleural con la intención de ¿qué? De retirar aire o líquido. Hemos hablado de neumotórax o de hemotórax, ¿no es cierto? Indicaciones: neumotórax, hemotórax, derrame pleural en PMA. Esto Esa imagen que ustedes ven, si pueden ver mi flechita, es una flecha que indica neumotórax. Fíjense que es un espacio donde no se ve el parénquima y en una radiografía no se va a ver la trama broncovascular que normalmente llega hasta la parrilla costal. Aquí vemos que el pulmón está colapsado. Entonces estamos frente a un paciente con un neumotórax. Y si es un neumotórax hipertensivo, el paciente se muere en 10 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que se llama drenaje o, en primera instancia, una toracocentesis, o sea, una punción en el segundo espacio intercostal, línea media clavicular, y es como si hubiera pinchado un retover, un neumático. Empieza a desinflarse y el paciente empieza a respirar bien. Clasificación de los neumotórax: pequeño, mediano, grande o hipertensivo. Pequeño es laminar, hasta 500 ml. Medio, entre 500 y 1500 ml de aire. Ya empieza el paciente a tener síntomas respiratorios. Grande, de 1500 a 3000 ml. Y el hipertensivo, mayor que la capacidad del emisor. Eso significa que el paciente tiene desviado el mediastino y la tráquea hacia el lado contralateral. Ese paciente no tolera el decúbito. Ese paciente no puede estar sentado, empieza a tener dificultad respiratoria, puede estar hasta cianótico. Entonces ese paciente es la real emergencia en un hospital. Toracocentesis. Te llega el paciente, agarra cualquier aguja y lo pinche y empieza a desinflarse. El paciente va a empezar a respirar porque su pulmón ha vuelto a su posición normal. Clasificación de los neumotórax: espontáneo, traumático, iatrogénico o inducido o intencional. Espontáneo, idiopático, auténtico, con etiología determinada. ¿Cuál es? Espontáneo, para aquel paciente que tiene una bula. Ustedes han llevado en semiología o están llevando respiratorio y van a preguntar a su docente qué es una bula o qué es una bulla. Son como burbujas de aire que hay en el pulmón. Los pacientes en la piscina jugando fútbol con mucho esfuerzo
sienten un pinchazo en el pulmón, en el emitor afectado. Y ese paciente empieza a llenar esa cavidad de aire y ya la dificultad cada vez se hace más notoria, más importante y con dolor y dispara una emergencia. El traumático, todas las heridas penetrantes, proyectil de arma de fuego, arma blanca, coronadas, cualquier tipo de herida que provoque una lesión del árbol traqueobronquial o alveolar que permita la fuga de aire al espacio pleural. Iatrogénico es frecuente también en aquellos pacientes que ponen vía central, los famosos intracar, recintos postoperatorios. En los pacientes que se hacen toracotomía, siempre hay que dejarle un drenaje, porque estamos permitiendo con el tórax abierto la entrada de aire. Y si no lo drenamos, estamos provocándole un neumotórax iatrogénico. Inducido intencional para hacer diagnóstico o con fines terapéuticos. ¿En qué pacientes? En aquellos pacientes que tienen derrames pleurales a repetición. Entonces se hace lo que se llama pleurodesis química. Le ponen sustancias irritantes, hasta talco, para que las pleuras se fusionen y desaparezca el espacio pleural y no haya lugar donde se acumule líquido. Los hemotórax, la presencia de sangre en la cavidad pleural. También este hemotórax va a producir una compresión del pulmón y la clínica es muy fácil diagnosticar todos los signos de un shock hipovolémico, taquicardia, hipotensión, sudoración. Entonces, este paciente con esa característica sospechamos de un hemotórax. Pero para eso está la clínica, agarren su estetoscopio y oculten. A la ocultación, abolición del murmullo vesicular, a la percusión, matidez, hasta que se demuestre lo contrario, si antecedente de trauma es un hemotórax. Y estos pacientes, las causas generalmente son traumáticas. O en los pacientes posoperados de cirugía cardíaca, toracotomía. Coloca un tubo de tórax a un paciente con un hemotórax. Si sale 1500 o más ml al colocar el tubo, significa que la lesión vascular es grande y ese paciente requiere una cirugía. Empiema en la cavidad de pus o la presencia de pus en la cavidad pleural, pero con un cultivo positivo. Y el tratamiento para esto puede ser drenaje más antibiótico. Y el drenaje, quinto o sexto espacio axilar, y se le coloca otro por debajo de la clavícula, o sea, en el segundo espacio intercostal, para realizar irrigación continua. Por la parte de arriba le coloca suero y ese líquido que se lave va a salir por el tubo que le pusieron. ¿En qué caso? En los pacientes que tienen empiemas grandes y que tengan presencia de fibrina, entonces necesitamos hacer un buen lavado. Los derrames pleurales por neoplasias malignas, cerca del 50% desaparecen después del drenaje. ¿En qué tiempo? Entre 4 a 7 días generalmente. Tiene una contraindicación absoluta a este procedimiento. No existe contraindicación absoluta, aunque los pacientes lo rechazan por el hecho de tener un tubo, un cuerpo extraño en el tórax. Pero mucho depende de cómo usted le explique. Por eso viene el famoso consentimiento informado. Usted le tiene que explicar por qué le va a poner. Algunos pacientes incluso firman rechazando el procedimiento, pero al verse ya comprometida su salud, su vida, por la sepsis, por la fiebre que presentan, piden que se le coloque. Entonces, hagamos el drenaje doble para la... Esta imagen es típica de un hemotórax masivo. Fíjense que el hemotórax izquierdo, lo que están ustedes mirando a su derecha, es izquierdo para el paciente. Lo que está a su izquierda ahora de ustedes es derecho para el paciente.
Por eso que para antes de hacer el hemotórax, si bien clínicamente usted ha hecho el diagnóstico, si hay antecedente de trauma no necesita radiografía, imagen no necesitamos para el tratamiento. Hagamos clínica. Abolición más hipersonalidad, neumo. Abolición más matidez, hemo. Entonces, con eso usted ya está preparando a su paciente, porque sabe a ciencia cierta que es un gran derrame, que si hay antecedente de trauma, hemo. Hagamos laboratorio, sobre todo, ¿qué nos interesa? Coagulograma. Hematocrito, hemoglobina, grupo sanguíneo y coagulograma. Y consentimiento informado. Explicar al paciente qué le va a hacer y por qué le va a hacer. En cuanto a la técnica, lo hacemos en práctica en quinto año también nosotros, pero elegimos el sitio. Universalmente se sabe que para drenar un neumotórax es el segundo espacio. Para drenar un neumotórax segundo espacio, para drenar un hemotórax quinto espacio y para drenar piotórax séptimo espacio. Entonces elijamos qué vamos a drenar, si es neumo, si es hemo, si es pio. Pero en trauma siempre elijamos el quinto espacio, en trauma. Hacemos la anestesia, como les decía, siempre tengamos en cuenta el borde superior de la costilla. Si estamos buscando el quinto espacio, línea media axilar, entonces busquemos el quinto arco costal. Y en el borde superior infiltramos piel con anestesia, tejido celular subcutáneo y el borde superior de la costilla para anestesiar los músculos intercostales. Ahí está la incisión que hacen, siempre manejando lo más estéril posible. Guantes, barbijo, buen antiséptico. Hace la incisión y con una pinza Kelly o con una tijera empieza a divulsionar el tejido celular subcutáneo, músculos intercostales, y después que usted ha sentido que ha perforado pleura, ¿qué va a venir? Aire o sangre si está lleno el pulmón. Entonces mete el dedo a través de la incisión que hizo. ¿Para qué la finalidad del dedo? Para ver si no existen sinequias. ¿Qué son sinequias? Adherencias. Porque si hay adherencias entre la pleura parietal y visceral, no va a ser difícil entrar a la cavidad pleural o hacia más adentro. Para eso es el dedo. Primero dilata el orificio donde va a entrar el tubo y después permite liberar las adherencias que haya. Una vez que ha hecho eso, pasa a la otra fase que es, estos tubos tienen fenestraciones, tienen huecos. Cuando hagamos la práctica de la próxima semana de traqueostomía, vamos a llevar estos tubos y van a ver. Entonces con una pinza Kelly o con el portaguja la agarra de la punta y por el mismo orificio donde metió el dedo, mete el tubo y lo dirige hacia arriba. Tiene que quedar por debajo de la clavícula. Si está por encima, el riesgo de que usted perfore la pleura, no vea ese nivel. Entonces, mide el tamaño del tubo, lo dirige hacia arriba y después, con puntos, fija el tubo para que no se salga. Ese es el procedimiento que estamos viendo en las imágenes. Una vez que el tubo está dentro de la cavidad pleural, retira la pinza, lo fija el tubo, lo conecta a un frasco de sello de agua y cuantifica cuánto de sangre salió. Vuelvo a repetir, si salen 1500 o más al momento de colocar el tubo, ese paciente es quirúrgico. Ahí está la imagen del sello de agua que se llama en ese tubo.
Y esa es la posición que el paciente tiene que estar en su cama para que permita el drenaje. ¿Qué cuidado tenemos que tener? Como cualquier herida. Primero, que no se salga, porque si se sale hay que volver a poner de nuevo. 2, hay que tener puntos, hay que fijarlo con puntos a la piel para que no fugue aire o entre aire de fuera. Necesitamos antibióticos porque es un cuerpo extraño que le estamos poniendo. Necesitamos analgésicos, para eso están aprendiendo, para ver qué tipo de analgésico le van a poner los ketorolacos generalmente, o una analgesia continua que lo van a aprender Dios mediante el próximo año. Eso no le vamos a pedir en el examen. Y cuantificar todos los días cuánto de líquido salió, para ver si requiere o no cirugía o reposición de sangre. Es importante que nosotros hagamos laboratorios de control para ver cuánto de sangre realmente perdió, si requiere o no transfusión. Ahora, ese tubo que usted le coloca va a empezar a oscilar, se mueve cada que el paciente respira. ¿Cuándo retiramos el drenaje? Primero, cuando esa columna de aire no se mueve ni aunque el paciente tosa. Cuando la cantidad de drenaje que sale menos de 100 ml. Cuando clínicamente hay a la ocultación hay una buena expansión pulmonar. Entonces, ese es el momento de retirar el tubo. No existe un día específico, sino que tenemos que tener en cuenta esto que les he dicho. Buena expansión pulmonar, buena percusión, ocultación, y que no salga más de 100 ml en 24 horas. Ahí está, miren cómo se fija el tubo con puntos. ¿Cuáles son las complicaciones? Es un cuerpo extraño, hemos dicho, ¿no ve? Que el tubo pueda provocarle después un empiema. Que el tubo, si no metió el dedo y debridó las adherencias, puede provocar perforación del diafragma o del pulmón. Puede producir lesiones gástricas si perforó pleura o el tubo fue dirigido hacia el otro lado, o hepática, raro. O que el drenaje quede en el tejido celular subcutáneo. Por eso que es importante que usted, al introducir la pinza o al introducir su dedo y al introducir el tubo, se asegure de que está en el espacio pleural y no el tubo en el tejido celular subcutáneo. ¿En quién hay que tener más cuidado? En los gorditos. Puede presentar edema pulmonar si usted le encharca, le pone mucho líquido. Entonces, este tema del drenaje lo vamos a ver muy a profundidad cuando ustedes tienen 5º año. Dios mediante. Bueno, el sábado vamos a hablar de laparotomías. Esta semana hacemos los que no han hecho sonda. Por favor, los que están el día viernes, acomódense entre mañana y pasado. Y el viernes también, porque hasta las 3 de la tarde solamente atiende la de sala de simulación. Entonces, no queremos que se queden sin práctica. Entonces, vayan acomodándose en los grupos el miércoles, jueves y viernes a primera hora. Y el... Entonces, y, ya le van a pasar su doctor, auxilio. Sí, ¿y el jueves no podría ser? por eso les digo, acomódense entre los días miércoles, jueves o viernes a primera hora. Lo que pasa es que ella está solamente la encargada hasta las 3:30 de la tarde. Más adelante de eso no hay quien lo cierran todo. Por eso que los del día viernes de segunda hora vayan acomodándose en los grupos de mañana, del jueves, o los que puedan el viernes a primera hora. Pero los de segunda hora no hay quien nos atienda. Lo cierran todo. Y después la próxima semana vamos a hacer biopsia de hígado y traqueostomía para que nos igualemos. Y con eso terminamos práctica, chicos. ¿Está bien? Ya sus auxiliares le van a pasar qué material tienen que llevar. Pero le vamos adelantando. Tienen que llevar por lo menos 3 sondas Foley, número 16.
Aunque no lleven jeringa porque ya hay. Llévense, sí, un frasquito pequeño nomás de vaselina para lubricar las sondas. Entonces, y lógicamente su material. No necesitamos hilo, no necesitamos nada más que la sonda Foley. Y sonda nasogástrica si nos alcanza el tiempo. Si no, la sonda nasogástrica la pasamos la próxima semana en sala en el quirófano, que también hay muñeco para poner sonda nasogástrica. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, chicos, muchas gracias por darse el tiempo de entrar a clase. Nos vemos mañana. ¿O cuándo nos vamos a ver mañana? Sí, lo que les toca mañana, mañana. Los que pueden del viernes a segunda hora también mañana. Bueno, niños, que tengan buen descanso, estudien. Gracias por participar. De nuevo les doy. Chau, chau. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Buenas noches, doctor.